Muy buenos días, mi nombre es Carlos Martínez Morales, soy estudiante de Administración de Empresas de segundo semestre de la Universidad de Cundinamarca y el día de hoy les vengo a hablar sobre algunas teorías administrativas. La teoría científica. La teoría científica surgió en Estados Unidos a principios del siglo XX por Frederick Winslow Taylor, considerado también el fundador de la TGA, Teoría General de la Administración. El nombre de administración científica se debe al intento de aplicar los métodos de la ciencia a los problemas de la administración, con el fin de alcanzar elevada eficiencia industrial. Los principales métodos científicos aplicables a los problemas de la administración son la observación y la medición, como la racionalización del trabajo. La racionalización del trabajo. Como entre los diferentes métodos e instrumentos utilizados en cada trabajo, hay siempre un método más rápido y un instrumento más adecuado que los demás. Estos métodos e instrumentos pueden encontrarse y perfeccionarse mediante un análisis científico y depurado, estudio de tiempos y movimientos. La racionalización del trabajo productivo debería estar acompañada por una estructura general de la empresa que hiciese coherente la aplicación de sus principios. Características de la teoría científica. Primero, salarios altos y bajos costos unitarios de producción. Segundo, aplica métodos científicos al problema global con el fin de formular principios y establecer procesos estandarizados. Tercero, los empleados deben ser dispuestos científicamente en servicios o puestos de trabajo donde los materiales y las condiciones laborales sean seleccionadas con criterios científicos para que así las normas sean cumplidas. Cuarto, los empleados deben ser entrenados científicamente para perfeccionar sus aptitudes. Quinto, debe cultivarse una atmósfera cordial de cooperación entre la gerencia y los trabajadores. Principios de la administración científica. Para Taylor, la gerencia adquirió nuevas atribuciones y responsabilidades, descritas por los 4 principios siguientes. Planear. Sustituir en el trabajo el criterio individual del operario, la improvisación y la actuación empírico-práctica por los métodos basados en procedimientos científicos. Sustituir la improvisación por la ciencia mediante la planeación del método. Organizar. Seleccionar científicamente a los trabajadores de acuerdo con sus aptitudes, prepararlos y entrenarlos para tener una mayor productividad de acuerdo con el método planeado. Dirigir. Distribuir distintamente las atribuciones y las responsabilidades para que la ejecución del trabajo sea disciplinada. Controlar. Controlar el trabajo para certificar que el mismo esté siendo ejecutado de acuerdo con las normas establecidas y según el plan previsto. Estudio de tiempos y movimientos. Estudio de tiempos. Es una técnica para determinar con la mayor exactitud posible, partiendo de un número de observaciones, el tiempo para llevar a cabo una tarea determinada, con arreglo a una norma de rendimiento preestablecido. Estudio de movimientos. El estudio visual de movimientos y el de micromovimientos se utilizan para analizar un método determinado y ayudar al desarrollo de un centro de trabajo eficiente. El estudio de movimientos es el análisis cuidadoso de los diversos movimientos que efectúa el cuerpo humano al ejecutar un trabajo. Su objetivo es eliminar o reducir los movimientos ineficientes y facilitar y acelerar los eficientes. Teoría clásica. La teoría clásica hace énfasis en la estructura y en las funciones que debe tener una organización para lograr la eficiencia.
Su principal fundador fue Henry Fayol. Las 6 funciones básicas de la empresa son: primero, funciones técnicas. Estas están relacionadas con la producción de bienes o servicios. Segundo, funciones comerciales. Estas están relacionadas con la compra, venta o intercambio. Tercero, funciones financieras. Estas están relacionadas con la búsqueda y gerencia de capitales. Cuarto, funciones de seguridad. Estas están relacionadas con la protección y preservación de los bienes. Quinto, funciones contables. Estas están relacionadas con los inventarios, registros, balances, costos y estadísticas. Sexto, funciones administrativas, relacionada con la integración de las otras 5 funciones y la encargada de utilizar bien los recursos. El proceso administrativo. Fayol decía que toda organización debía tener un proceso administrativo y por lo tanto elaboró el siguiente. A. Planear. Es diseñar un plan de acción para el mañana. B. Organizar. Es brindar y movilizar recursos para poner en marcha el plan. C. Dirigir. Es seleccionar y evaluar el personal con el propósito de llegar a lo planificado. D. Coordinar. Es asegurarse de cómo manejar el personal para que todo salga bien y arreglar los problemas o dificultades. E. Controlar. Es garantizar que las cosas salgan según lo planificado. Los principios administrativos. A Fayol le interesaba mucho la administración y propuso unos principios para mejorar el quehacer administrativo. Primero, división del trabajo. En cuanto más se especialicen las personas, con mayor eficiencia desempeñarán su oficio. Segundo, autoridad. Los gerentes tienen que dar órdenes para que se hagan las cosas. Tercero, disciplina. Los miembros de una organización tienen que respetar las reglas y convenios que gobiernan las empresas. Cuarto, unidad de mando. Cada empleado debe recibir instrucciones sobre una operación particular de una sola persona. Quinto, unidad de dirección. Las operaciones que tienen un mismo objetivo deben ser dirigidas por una sola persona que use un solo plan. Sexto, subordinación del interés individual al bien común. En cualquier empresa, el interés de los empresarios no debe tener mayor importancia que los intereses de la organización como un todo. Séptimo, remuneración. La compensación por el trabajo debe ser equitativa, tanto para los empleados como para los patrones. Octavo, centralización. La disminución del papel de los subalternos en la toma de decisiones es centralización. Aumentar su papel es descentralizar. Noveno, jerarquía. La línea de autoridad en una organización representada hoy por cuadros y líneas en un organigrama pasa un orden de rango desde la alta gerencia hasta los niveles más bajos de la empresa.
Décimo, orden. Los materiales y las personas deben estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado. En particular, cada individuo debe ocupar el cargo o posición más adecuado para él. Décimo primero, equidad. Los administradores deben ser amistosos y equitativos con sus subalternos. Décimo segundo, estabilidad de personal. Una alta tasa de rotación de personal no es conveniente para el eficiente funcionamiento de una empresa. Décimo tercero, iniciativa. Debe darse a los subalternos libertad para concebir y llevar a cabo sus planes, aun cuando a veces cometan errores. Décimo cuarto, la unión del personal. Promover el espíritu de compañerismo, de equipo, dará a la organización un sentido de unidad. Ahora veamos la organización lineal y funcional. Organización lineal. Se originó con los antiguos ejércitos y en la organización eclesiástica de la era medieval. Es la autoridad del superior sobre los subordinados. Cada subordinado se reporta solamente a su superior, tiene un solo jefe y no recibe órdenes de ningún otro. Organización funcional. Este tipo de organización se sustituyó en la organización lineal por la funcional, en la que cada operario pasa a reportar no solo a su jefe superior, sino a varios, pero cada uno en su especialidad. Siguiente, línea staff y comisiones. Línea staff. El staff es el resultado de la organización lineal y funcional. En esta organización existen órganos de decisión en la asesoría. Los órganos staff prestan asesoría a servicios especializados, no tienen autoridad en la empresa, son provisionales y no pertenecen a la empresa. Comisiones o comités. El comité es un grupo de personas con autoridad de línea y staff, a las cuales se les entrega un asunto para su estudio. Estas características diferencian el comité de otros órganos de la administración. Existen diferentes clases de comités: los que hacen funciones administrativas, los que realizan funciones técnicas, los que realizan el estudio de problemas y aquellos que proveen recomendaciones. Ahora veamos la teoría de las relaciones humanas. La teoría de las relaciones humanas nace en los Estados Unidos y fue posible gracias al desarrollo de las ciencias sociales y en especial de la psicología. Esta teoría no fue aceptada en Europa sino hasta después de terminada la Segunda Guerra Mundial. Con este nuevo enfoque de la administración, la preocupación por la máquina, por el método de trabajo y por la organización formal y los principios de administración ceden prioridad a la preocupación por el hombre y su grupo social. Se pasa del aspecto técnico al psicológico. Su mayor colaborador y fundador fue George Elton Mayo, un científico australiano. Características. Estudia la organización como grupo de personas. Hace énfasis en las personas. Se inspira en sistemas de psicología. Da autonomía al trabajador.
Hace énfasis en las relaciones humanas entre los empleados. Deposita su confianza en las personas. Es dinámica, grupal e interpersonal. Las 4 principales causas del surgimiento de la teoría de las relaciones humanas. Primero, necesidad de humanizar y democratizar la administración. Segundo, el desarrollo de las llamadas ciencias humanas. Tercero, las ideas de la filosofía pragmática de Jung y de la psicología dinámica de Kurt Lewin. Cuarto, las conclusiones del experimento de Hawthorne. La teoría de las relaciones humanas se preocupó prioritariamente por estudiar la opresión del hombre a manos del esclavizante desarrollo de la civilización industrializada. Uno de sus estudios se basa en la pirámide de Maslow, llamada también jerarquía de las necesidades. Esta está dividida en 5 escalones, en los cuales se dividen las diferentes necesidades del ser humano. Los 3 primeros escalones se consideran necesidades de déficit, puesto que no podemos subir a los siguientes escalones sin haber completado el anterior. Se establecen como necesidades que necesitamos cumplir para poder vivir de manera satisfactoria. Necesidades básicas. Son el primer escalón y el más importante. Son las necesidades fisiológicas. Por ejemplo, alimentarnos, beber, dormir, etc. Necesidades de seguridad y protección. Son el segundo escalón y son aquellas que tenemos que satisfacer después de las necesidades básicas. Son las necesidades de estar en un lugar seguro, en el cual nos sintamos protegidos y protegidas. Necesidades sociales. Es incuestionable que somos seres sociales. Es por ello que necesitamos mantener cubierto el sentirnos parte de un grupo, de mantener amistades y sentirnos aceptados socialmente. Necesidades de reconocimiento y de estima. Esta necesidad se refiere a la que tenemos de respetarnos a nosotros mismos, de tener un prestigio, un estatus. Necesidad de autorrealización. Es el último escalón de la pirámide de Maslow. Es la necesidad de satisfacer nuestra motivación innata de crecimiento, de aportar algo importante a esta sociedad y a este mundo. Teoría neoclásica. La teoría neoclásica surgió en la década de los 50. Para los autores neoclásicos, la administración consiste en orientar, dirigir y controlar los esfuerzos de un grupo de individuos para lograr un objetivo en común. El buen administrador es el que posibilita al grupo alcanzar sus objetivos con un mínimo de recursos utilizados. Uno de sus principales autores es Peter Drucker. Centralización versus descentralización. En la teoría neoclásica se expone y discute acerca de puntos de vista clasistas, como la organización lineal caracterizada por la centralización de la autoridad, y los de la teoría científica, la cual defendía la organización funcional, la cual se destacaba por una excesiva descentralización de la autoridad. De esta manera, los neoclasistas nos presentan un cuadro comparativo entre las ventajas y desventajas de la centralización y descentralización. Centralización.
Este grado determina el máximo de autoridad, control, decisión e intervención que recaen sobre una sola persona, que generalmente es quien está en los niveles más altos de la escala jerárquica. La centralización ocurre cuando la autoridad es retenida y se circunscribe a las manos de un alto ejecutivo de la organización. Ventajas de la centralización. Primero, las decisiones son tomadas por administradores que poseen una visión global de la empresa. Segundo, quienes toman decisiones y están situados en altas posiciones están generalmente mejor entrenados que quienes están en niveles más bajos. Tercero, las decisiones son más conscientes con los objetivos empresariales globales. Cuarto, elimina la duplicación de esfuerzos y reduce los costos operacionales de la descentralización. Desventajas de la centralización. Primero, las decisiones son tomadas por administradores diestros en su oficio, pero que a su vez están lejos de los hechos reales de la empresa. Segundo, los administradores situados en niveles inferiores están distanciados de los objetivos globales. Tercero, las líneas de comunicación más distanciadas ocasionan demoras y un mayor costo operacional. Descentralización. La descentralización permite una autoridad parcialmente delegada y distribuida en los niveles de supervisión, situados en los niveles jerárquicos inferiores. Se define como la acción de delegar a la instancia más cercana las decisiones y acciones que afectan directamente al proceso productivo y de administración de la organización, procurando de esta manera un aumento considerable de eficiencia. Ventajas de la descentralización. Primero, los jefes están más cerca del punto donde deben tomarse las decisiones. Segundo, permite aumentar la eficiencia aprovechando mejor el tiempo y la aptitud de los funcionarios. Tercero, permite mejorar la calidad de decisiones a medida que su volumen y complejidad se reducen, aliviando a los jefes principales del exceso de trabajo decisorio, pudiendo así ocuparse de problemas más importantes, dejando de lado trivialidades. Desventajas de la descentralización. Primero, falta de uniformidad en las decisiones, lo que incurre en costos operacionales. Segundo, insuficiente aprovechamiento de los especialistas. Tercero, al haber muchas personas involucradas, crece la posibilidad de que haya distorsiones y errores personales en el proceso. Teoría burocrática. La teoría de la burocracia se puso en práctica en la administración hacia la década de 1940. Su principal autor es Max Weber. Esta teoría surgió debido a las siguientes circunstancias. Primero, la oposición y contradicción de la teoría clásica y de la teoría de las relaciones humanas. Segundo, la necesidad de encontrar un modelo de organización racional capaz de caracterizar todas las variables involucradas, así como también el comportamiento de sus integrantes. Tercero, el creciente tamaño y la complejidad de las empresas exigía modelos organizacionales mejor definidos. A continuación, según Max Weber, a cada tipo de organización corresponde también un tipo de autoridad, donde las principales son
las que a continuación se definen. Autoridad tradicional. Es cuando los subordinados consideran que las órdenes de los superiores son justificadas porque esta fue siempre la manera como se hicieron las cosas, como por ejemplo en las empresas familiares, artesanales, etc. El jefe siempre impone el poder en todo. Autoridad carismática. En esta, los subordinados aceptan las operaciones del superior como justificadas a causa de la influencia de la personalidad y del liderazgo del superior con el cual se identifican. Autoridad racional, legal o burocrática. Es cuando los subordinados aceptan las órdenes de los superiores como justificadas porque están de acuerdo con su conjunto de normas que consideran legítimos y de los cuales se deriva el poder de mando. Críticas de la burocracia. El exagerado apego a los reglamentos. El exceso de formalismo y de papeleo. La resistencia al cambio y despersonalización de las relaciones. Y se enfoca como un sistema cerrado. Teoría estructuralista. Al final de la década de 1950, la teoría de las relaciones humanas entró en decadencia. La teoría estructuralista significa un desdoblamiento de la teoría de la burocracia y una ligera aproximación a la teoría de las relaciones humanas. Representa una visión crítica de la organización formal. Circunstancias por las cuales surgió la teoría estructuralista. Primero, la oposición surgida entre la teoría tradicional y el de las relaciones humanas. Segundo, la necesidad de considerar la organización como una unidad social y compleja donde interactúan muchos grupos sociales. Tercero, la influencia del estructuralismo en las ciencias sociales y la repercusión de estas en el estudio de las organizaciones. Etapas de las organizaciones. El estructuralismo amplió el estudio de las interacciones entre los grupos sociales para el de las interacciones entre las organizaciones sociales. Las organizaciones pasaron por un proceso de desarrollo a lo largo de 4 etapas, que son: etapa de la naturaleza. Es la etapa inicial en la cual los factores naturales, o sea, los elementos de la naturaleza, constituían la base única de subsistencia de la humanidad. Etapa del trabajo. A partir de la naturaleza surge un factor perturbador que inicia una verdadera revolución en el desarrollo de la humanidad. El trabajo. Este condiciona las formas de organización de la sociedad. Etapa del capital. Es la tercera etapa en la cual el capital prepondera sobre la naturaleza y el trabajo, transformándose en uno de los factores básicos de la vida social. Etapa de la organización. La naturaleza, el trabajo y el capital se someten a la organización. Los 3 niveles organizacionales. Las organizaciones se desdoblan en 3 niveles organizacionales, como se presentarán a continuación. Nivel institucional. Es el nivel organizacional más elevado, compuesto por los dirigentes o empleados de alto rango. Nivel gerencial. Es el nivel intermedio. El nivel gerencial
Detalla los problemas de la captación de los recursos necesarios para colocarlos dentro de las diversas partes de la organización y de la distribución y colocación de los productos y servicios de la organización. Nivel técnico. Es el nivel más bajo de la organización, también denominado nivel operacional. Es el nivel en que las tareas se ejecutan, los programas se desarrollan y las técnicas se aplican. Teoría del comportamiento. La teoría del comportamiento o teoría behaviorista de la administración significó una nueva dirección y un nuevo enfoque en la teoría administrativa. El enfoque de las ciencias del comportamiento. El abandono de las posiciones normativas y prescriptivas de las teorías anteriores. La teoría clásica, la teoría de las relaciones humanas y la teoría de la burocracia. Y la adopción de posiciones explicativas y descriptivas. En la teoría del comportamiento, el énfasis permanece en las personas, pero dentro del contexto organizacional. La teoría del comportamiento en la administración tiene su mayor exponente en Herbert Alexander Simon, curiosamente ganador del Premio Nobel de Economía en 1978. Nuevas propuestas sobre motivación humana. Para explicar el comportamiento organizacional, la teoría del comportamiento se fundamenta en el comportamiento individual de las personas. Para explicar cómo se comportan las personas, es necesario estudiar la motivación humana. En consecuencia, uno de los temas fundamentales de la teoría del comportamiento en la administración es la motivación humana. Teoría de los dos factores de Heisenberg. Frederick Heisenberg formuló la llamada teoría de los dos factores para explicar mejor el comportamiento de las personas en situaciones de trabajo. Este autor plantea la existencia de factores que orientan el comportamiento de las personas. Factores higiénicos o factores extrínsecos. Se localizan en el ambiente que rodea a las personas y abarcan las condiciones en que ellas desempeñan su trabajo. Como estas condiciones son administrativas y decididas por la empresa, los factores higiénicos están fuera del control de las personas. Los principales factores higiénicos son el salario, los beneficios sociales, el tipo de dirección o supervisión que las personas reciben de sus superiores, las condiciones físicas y ambientales de trabajo, la política y directrices de la empresa, el clima de relaciones entre la empresa y los empleados, los reglamentos internos, etc. Estos son factores de contexto y se sitúan en el ambiente externo que circunda al individuo. Factores motivacionales o factores intrínsecos. Se relacionan con el contenido y la naturaleza de las tareas que ejecuta el individuo. Por tanto, estos factores se hallan bajo el control del individuo, pues se refiere a lo que hace y desempeña. Los factores motivacionales involucran los sentimientos de crecimiento individual, el reconocimiento profesional y las necesidades de autorrealización, y dependen de las tareas que el individuo realiza en su trabajo. Estilos de administración. La teoría del comportamiento trata de demostrar la variedad de estilos de administración
que están a disposición del administrador. MacGregor, uno de los más famosos teóricos del enfoque del comportamiento en la administración, se preocupó por comparar dos estilos antagónicos de administrar. Un estilo basado en la teoría tradicional, excesivamente mecanista y pragmática, la teoría X, y el otro estilo basado en las concepciones modernas frente al comportamiento humano, la teoría Y. Teoría X. La teoría X refleja un estilo de administración estricto, rígido y autocrático, que considera a las personas como meros recursos o medios de producción y se limita a hacer que éstas trabajen dentro de ciertos esquemas y estándares previamente planeados y organizados. Es decir, la teoría X representa un estilo de administración definido por la administración científica de Taylor, por la teoría clásica de Fayol y por la teoría de la burocracia de Weber. Teoría Y. La teoría Y se basa en ideas y premisas actuales, sin preconceptos respecto a la naturaleza humana. Por esto, la teoría Y desarrolló un estilo de administración muy abierto y dinámico, extremadamente democrático, a través del cual administrar es el proceso de crear oportunidades, liberar potencialidades, remover obstáculos, impulsar el crecimiento intelectual y proporcionar orientación referente a los objetivos. La teoría Y propone un estilo de administración altamente participativo y democrático, basado en valores humanos y sociales. Bueno amigos, hasta aquí llegó el tema de las teorías administrativas. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.